Bienvenidos a un episodio más. Ya le voy a cambiar el podcast a este nombre porque alguien se hace pasar por mi podcast. Pero bueno, es el podcast de Pauline, soy She's Magic y mis audios son los de Edier Center. Necesito que el día de hoy sí me tengan un poquito de paciencia porque no puedo hablar tan bien. Pero tenía muchas ganas de hacer este podcast. No es como que tenga algo muy importante que decirles, solo son como anotaciones, pero espero que los haga reflexionar y les guste. Creo que después del proceso en el que uno sana, la ilusión del sanar, de que estás mal, de que te estás bloqueado, de que estás descompuesto, de que te falta algo, de que te falta algo, viene la ilusión de que no tienes que hacer todo perfecto, que no tienes que hacer nada. Una de las mayores infelicidades de cualquier ser humano es creer que debemos hacer, que debemos solucionar, que debemos tener, que debemos retener, que debemos crear. Pero hoy quiero que te rompas tantito como esa barrera de la mente y te des cuenta de que lo único que realmente somos es imaginación y conciencia, observándose y creándose y experimentándose a sí misma. Y si tienes el poder de crear la misma experiencia, te darás cuenta de que no habría absolutamente nada que hacer. Por lo mismo, todo ya es perfecto, todo se va presentando sin ningún esfuerzo. Uno solamente tiene que ir fluyendo, pero lo importante de alguna manera es trabajar con el momento presente y deshacerse de las creencias, interpretaciones, apegos, todo lo que tenga que ver con el ego, para que podamos ser más conscientes de estas experiencias y podamos materializar estas experiencias de una forma más placentera. Les he hablado en podcasts pasados mucho del estado neutral. El estado neutral es carente de deseo y temor. El estado neutral es el estado más poderoso en el que te puedes encontrar, porque lo puedes crear todo muy fácilmente. Puedes tener una paz extraordinaria porque no estás deseando nada y no estás temiendo la nada. En el momento que estamos deseando algo, deseo quiere decir querer algo que no tienes. Es un estado mental que te hará no tener lo que quieres, porque lo estás deseando. Y lo mismo es el temor, lo que siempre les hablo de la amenaza es real. Pensar que algo fuera de mí tiene más poder que yo y puede hacerme daño. Son dos diferentes caras de la misma moneda. Y que si quieres avanzar en este camino, nos los tenemos que quitar. Al final, un gran ser, si es que somos seres, o lo que seamos, es aquel que vence la negatividad. Y para vencer la negatividad es necesario quitarnos todo deseo y temor. Y mucha gente luego se pregunta como, ¿pero cómo voy a vivir sin deseos? Sí se puede. Y no es que termines por completo de desear. Tendrás cosas que quieras experimentar, pero ya no desde el deseo, desde el necesito eso. Ya te da exactamente igual y ese es el poder que tiene un alquimista. También conforme vayas avanzando en este camino, te vas a dar cuenta que el cuerpo no es nuestra naturaleza. El yo soy no es nuestra naturaleza. Me refiero al yo soy etiqueta. Somos presencia, pero yo soy esto, yo soy aquello. Eso no es nuestra naturaleza, eso está compuesto de pura imaginación. Cuando no hay un yo existo así, solo somos conciencia, y la conciencia siempre viene antes de la mente. Cuando te permites ser realmente conciencia, no hay muerte ni hay nacimiento, no hay peligro. El ego es el que necesita una identidad y vive a través de esta identidad. Pero tú no eres esa identidad, mucho menos eres un cuerpo. El cuerpo sigue siendo una ilusión. Cuando realmente estás llegando a ese entendimiento de conciencia, acercándote más, te vas a dar cuenta de que la conciencia carece de algún tipo de significado. Por eso depende de en qué plano te muevas o qué tan en serio te tomes el juego. Una cosa es que ya actúes a propósito y puedas llegar con la gente de soy mujer, hago esto, esto y esto. Y otra cosa es que te lo tomes tan en serio. Es como si estuvieras actuando en una película, pero nadie te ha dicho que es una película y que estás actuando y te creíste demasiado el personaje. Por eso luego la Matrix está llena de personajes egoístas, porque se creen demasiado su personaje, como aquel que roba, aquel que mata, todo ese tipo de cosas.
Para que exista esa realidad, se necesita que alguien sueñe. Y para que se pueda materializar una experiencia, se necesita de un yo soy. Si no, según yo, llegaremos a un estado completamente, sí neutral, pero también poco experiencial. Forzosamente, para crear una experiencia se necesita el yo soy, aunque solo te identifiques con paz. Cuando dejes de ser el que busca unificarse con sí mismo y dejas el yo soy, trasciendes el tiempo y el espacio. Esto quiere decir que no necesitas encontrarte, no necesitas saber quién eres, porque las respuestas no están en tu ego, no están en tu identidad, no están en tu falsa personalidad, no están en el avatar. Si realmente pudieras sentir el momento presente y darte cuenta que eres todo y que estás en todo, te darías cuenta que el tiempo y el espacio tampoco es real. Que ni siquiera necesitas un cuerpo, que ni siquiera necesitas estar posicionado en el espacio ni en el tiempo, porque eres conciencia. Y la conciencia viaja entre mundos de imaginación infinita. Es lo único que es imaginación infinita en el momento presente. Pero es tan fácil perderse, como siempre se los digo, y creer que hay un avatar, y creer que hay una historia, y creer que hay circunstancias. Pero hoy quiero llegar a algo muy interesante al final de este podcast. Solo váyanme siguiendo. Creemos que tenemos que encontrar una verdad todo el tiempo y por eso estás escuchando este podcast. Por eso yo también he sido una intensa tantos años. Porque juramos y perjuramos que hay algo profundo, que hay algún tipo de conocimiento al que vamos a llegar y que creen que entre más haya conocimiento, más vamos a encontrar que es exactamente lo contrario. Hoy en día creo que la verdadera sabiduría está en lo que logres vivir y sostener en el momento presente, sin dejarte dominar por el ego, aunque el ego no desaparezca del todo. Por el simple hecho de que estás aquí siempre habrá ego. El ego está ligado al yo soy, esto es lo que crea la experiencia. Pero una cosa es que te domina y otra cosa es que desaparezca. Pero entre más logres posicionarte en el momento presente, olvidando toda interpretación, y logres disfrutar, logres vivir ese momento, no solo vas a tener más paz, más entendimiento, más sabiduría y vas a materializar todo mucho más rápido. Tu mundo es como una interfase. Es como cuando nos metemos a la computadora y habrá personas que tienen Windows, habrá personas que tienen iOS, el de Mac, un sistema operativo, pero no sabemos qué hay detrás del sistema operativo. Entonces, toda la información que está en la computadora, en el videojuego, lo leemos a través de esta interfaz. Y esto me refiero como la ciencia. La ciencia nos dice cómo funciona lo que hay detrás de la computadora, pero en base a esa interfaz. Y esa interfaz sigue siendo imaginación infinita. Y esa interfaz a la que me refiero es la interfaz del espacio y tiempo. Ya se sabe que el espacio y tiempo, que las partículas, todas estas teorías son mediciones simétricas, pero no existen realmente. Están interpretando la información de la computadora, pero no existen. Es solo imaginación, un método, una interfaz que alguien se inventó y que hemos trabajado años, o aparentemente, ilusionadamente. Son solo percepciones. La teoría del espacio y tiempo es solo una percepción. Claro que la teoría del espacio y tiempo nos ha servido muchísimo como humanidad, pero creo que ya en este momento se está acabando y por eso me emocionó muchísimo ver que los mismos científicos ya se están empezando a cuestionar, pues qué tanto caso tiene seguir estudiando todo a través del espacio y tiempo. Y casi todo el tiempo la gente que se dedica a estudiar el espacio y tiempo va hacia la partícula más pequeña y la más pequeña y la más pequeña y la más pequeña y la más pequeña. Y ya también hemos hablado de eso. Si yo creo que voy a encontrar una partícula más pequeña, como este mundo está hecho de imaginación, voy a seguir encontrando una partícula más pequeña. Entonces en la Matrix, en la ilusión, de alguna manera u otra la gente se está dando cuenta de que tanta ciencia, tantos estudios, tanta cosa basada en el tiempo y espacio no tiene mucho sentido. Por lo mismo la ciencia ya ni siquiera quiere avanzar con la teoría cuántica. Quiere buscar algo más preciso, pues todo esto no explica la realidad, es solo una interfaz. Por eso no es por tirarla a nadie, pero tampoco se crean la historia de la física cuántica, ni ninguna otra, ni siquiera este podcast. Todo es imaginación infinita. Y lo puse hace rato en mi Instagram.
Son pocos los que no son borregos y se atreven a no creer en absolutamente nada. Generalmente, y a mí me ha pasado en mí, o lo he visto en otras personas, todos somos como, no creo nada, pero en esto sí. Atrévete a no creer en nada. Pero bueno, volviendo a la teoría del espacio y tiempo, todo se está analizando bajo esta interfase. Y empezó por Einstein, por Newton, por todos ellos. Y nos hemos quedado ahí estancados hoy en día. Porque todos saben que hay algo muchísimo más profundo. Y que el mismo modelo representado por el espacio y tiempo no puede explicar qué es la conciencia, mucho menos recrearla. Uno de los mejores ejemplos de que estamos viviendo en una ilusión es, por ejemplo, el dinero. Si se ponen a pensar, el dinero es algo que no existe. Es totalmente ficticio y le damos una importancia abismal. Tratamos a las personas de acuerdo a cuánto dinero tienen. Nos la vivimos trabajando, no nos la vivimos comparándonos por algo que es completamente ficticio cuando estamos viviendo en algo completamente imaginario. Últimamente he estado viendo Stranger Things y me gusta mucho. Es muy entretenido, pero no sé, me da risa que la gente es como, wow, es que ve la realidad y ve lo que dicen ahí, y la serie. Y yo siempre pienso, no manches, si supieran que la realidad en la que viven está mucho más loca, que tú eres una cosa mucho más loca que un demórgono, no sé cómo se llaman. Nunca vamos a encontrar la teoría del todo, the theory of everything, porque tal vez no existe, o más bien no existe, pero lo que sí podemos encontrar son todas las respuestas en nuestro interior, porque la imaginación sale de nuestro interior. Ponte a pensar qué hay detrás de la vibración. Esas explicaciones de que todo vibra y no sé qué. ¿Qué hay detrás de todas las figuras geométricas que forman la realidad? ¿Qué hay detrás de los quarks, de los electrones? Si pudiéramos llegar a lo que hay detrás, podríamos entender más de cómo funciona la conciencia y no este mundo físico que solamente es una ilusión. Estamos estudiando la interfaz del videojuego, más no la computadora, lo que hay detrás, lo que hace toda la computadora. La teoría del espacio-tiempo, los quarks, los neutrones, las figuras geométricas no son fundamentales. Hay algo más profundo que está atrás de eso, que es la conciencia, y es algo que aún ni siquiera logramos entender. Todo lo que crees saber, tus teorías de las Barraxes, de los ángeles, la ciencia, todos son teorías de patrones simétricos estudiados en el espacio y tiempo. Que te digo, es como el Windows o el sistema operativo de Mac. No existe, son unos lentes. Es un sistema que se inventó de medición, pero no te va a llevar a ver la realidad. Todo esto son puros lentes, una interfaz. No está hablando de la realidad, es una percepción, es una interpretación. No podemos entender algo hasta que no lo podamos construir, es lo que les decía. Mientras la ciencia no pueda replicar la conciencia, y eso lo veía el otro día con muchos científicos, de que, por ejemplo, ¿a qué sabe un pay de limón? Cuando puedes hacer una fórmula de que recree la sensación de lo que sabe un pay de limón en la conciencia, estás hablando de que ya entendiste la conciencia. La ciencia no ha llegado a eso, sobre todo porque siguen analizando la imaginación en vez de analizar el interior, que es donde parte el mundo imaginario. No podemos entender algo que no podemos construir. Y si dejamos ir todas las ilusiones, que es Maya, nos vamos a dar cuenta de muchas más cosas. El espacio y el tiempo sigue siendo una ilusión. Entonces sigue mirando hacia adentro. Lo más cercano que se puede llegar a entender la conciencia es mientras eres tú mismo. Es el momento presente, sin percepciones, sin etiquetas, sin pasado, sin avatar, sin personajes. Por eso me da mucho gusto que hoy en día los científicos se están dando cuenta que todo esto es una historia sin fin y que seguimos en pañales. Y yo creo que hay mejores maneras de pasar el tiempo que investigando. Investigando algo que estás creando con tu imaginación, y es viviéndolo, es sintiendo la experiencia. Nada lo sabemos, ni se ha comprobado, ni hemos visto a nadie, pero no vas a salirte de la computadora. Entonces, ¿por qué no ir creando videojuegos que te diviertan sin necesidad de llegar a la supuesta realidad que a lo mejor ni siquiera existe? Tal vez somos un videojuego, tal vez somos un monstruo de imaginación. No vamos a llegar a nada porque todo está hecho de imaginación, nada es verdad, pero se siente tan real y todo es posible.
Este es un mundo de imaginación. Entre más tratemos de ver algo más profundo, lo profundo será interminable. Y así como esto aplica para los que buscan la partícula más pequeña, esto también aplica para ti. Mientras sientas que vas a llegar a lo más profundo y más profundo de la realidad, lo vas a seguir manifestando y va a ser interminable. Eso fue lo que a mí me pasó ahí por el podcast del origen, que dije, basta. Y sí, tengo más entendimiento, porque aunque no lo crean, el audio crisis está más fuerte que los otros. Pero aún así sé que no voy a llegar a nada, porque tal vez no necesitamos saber nada, porque no hay nada. Todo es perfecto porque lo podemos recrear en el momento presente. Todo ha sido perfecto porque incluso la ilusión del espacio y tiempo en nuestra imaginación ha logrado que tengamos cosas como el internet, como la realidad virtual, como un podcast, que pues son cosas que existen en la imaginación, pero que no son importantes, que no significan nada, que no están diciendo que estamos evolucionando. Simplemente que nos escribimos un cuento, pero wow, qué padre, de ahí salió el WhatsApp y tantas cosas. Se los puse ayer en Instagram. Se supone que no podemos llegar a las galaxias, según la ciencia, porque aunque las veamos y las estudiamos de lejos, están muy lejos. Y como viajan a velocidad de la luz y nunca las vamos a alcanzar, pues no, si seguimos la falsa ilusión de la teoría del espacio y tiempo, o del tiempo y el espacio, nunca vamos a llegar. Pero ¿qué pasaría si lo hacemos con la imaginación? Lo haremos posible y llegaremos a las galaxias. Si me están cachando, nos creemos demasiado la misma imaginación. Y no debemos olvidar que este mundo es solo una ilusión. Nunca hemos sido algo dentro del espacio y tiempo. El espacio y tiempo es solo una ilusión que nos creímos como todo. Todo es falso. Pero siento que en esta Matrix, que es uno mismo, como que el ego masculino, por su necesidad de explicar todo y racionalizar todo, hizo miles de sistemas tan complejos que son barrerotas de egos que tenemos todos, que nos hace pensar que de verdad nada es posible, cuando todo es posible. Entonces no te creas mucho la Matrix, aunque me estés escuchando y suene como loca. Yo muchas cosas de las que les hablo ni siquiera las digo porque las leí o escuché en otro podcast, como me copian a mí. Casi todo lo he aprendido experimentando. No sé si algún día me anime realmente a hablar como pienso. Porque he visto tantas cosas en mis experimentos que, no sé, a mí no me vengan a decir que esto es real. También he pensado que cuando vemos la realidad, cuando vemos una persona, es un símbolo. Mi amiga fulano, mi novio tal, es un símbolo almacenando un punto de la conciencia. Entonces también he llegado a pensar que las personas son como portales hacia pensamientos, hacia ese tipo de conciencia. Pero nuestra percepción y nuestra necesidad de interpretar todo crea estos símbolos, estas caras. Entonces tienes a diferentes personas que te dan acceso a diferentes conciencias, a diferentes portales, pero tú les das una cara y un símbolo y un nombre y a veces hasta una personalidad, una historia. Bueno, imagínense el desmadre que tenemos en la cabeza. Pero lo chistoso es que estas personas solo existen mientras yo me las imagine, si no, no las veo. Y luego nos aferramos muchísimo a estas historias. Siento que vivimos en una Matrix llena de experiencias, porque puedes ver las experiencias del homeless, del anciano, del niño, del vecino, del psicópata, etc. Pero hasta ahora al menos creo que solo puedes ser un experienciador. A pesar de que tú eres toda la experiencia, solo puedes ser un jugador. Y ese mismo creador juega experiencias. Por eso, aunque no le debes dar importancia a la identidad del avatar, sí debes disfrutar que estás viviendo todo bajo el avatar. Se me hace fascinante cómo es que la no forma crea la forma. Y es ahí donde radica la imaginación infinita. El avatar, como les decía, ni siquiera es tan malo. El avatar realmente tiene muchos privilegios que todo lo demás no, aunque seas tú, porque no lo puedes experimentar igual que con el avatar. Con el avatar puedes experimentar un beso, puedes tomar un helado, puedes volar, puedes hacer muchas cosas. Es solo un punto, un portal que se te dio para experimentar esto, que eres tú mismo. El avatar parece siempre estar a la defensiva y a la competencia con otros avatares.
pero siempre hay el avatar que observa. Yo creo que para los que ya llevamos un rato, aunque somos todo, y es verdad, a mí me pasa que cada vez me va más en todo, hasta en una puerta, el avatar observador nos ayuda bastante como para ir guiando la experiencia. Pero te deseo que sigas avanzando para que puedas experimentarte a ti mismo, porque eso también es una sensación muy interesante. Cuando puedes darte cuenta que realmente tú estás creando todo y estás en todo. El avatar constantemente está buscando validación, está buscando cómo llenarse más de ego, está buscándose a sí mismo, dice, no, es que yo me voy a encontrar a mí mismo, no, es que yo me quiero conocer y yo, mi personalidad y no sé qué. El avatar se la vive perdido en el ego, creyéndose historias de sí mismo, tratando de construirse a sí mismo bajo ilusiones, engaños y justificaciones. Es que yo soy así porque tengo este pasado, porque a mí me gusta esto, porque yo soy bla, 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 bla. Cuando solo existe el momento presente, nada es verdad de tu pasado, solo imaginación. Nunca se ha podido crear una fórmula de la conciencia, una representación gráfica, porque todo está hecho de conciencia e imaginación. De alguna manera, para tener como una buena fórmula, una explicación de la conciencia, tendríamos que salir de aquí, para que no fuera una ilusión. Porque hasta mi misma interpretación en este podcast sigue siendo una ilusión. Estás atrapado en un mundo de imaginación, donde tú eres la misma imaginación. Entonces, no sé, lo único que se me ocurre es que para poder realmente entender este mundo tendrías que dejar de ser imaginación y pues es imposible salir de aquí. O bueno, quién sabe, muy loco. También otra de las cosas que he pensado es que es bien loco tener hijos. Yo no tengo hijos, pero cuando la gente tiene hijos se me hace como que está abriendo portales a otro tipo de conciencias y por eso son las personalidades y cada persona parece tener un rol. Otra cosa que he pensado es que se han puesto a pensar que solo existe lo que ves. Lo que ya no veo ya no existo. Por eso es tan estúpido competir, pelearse por algo, por alguien, porque todo es efímero. Todo cambia con la atención. O sea, esto lo está diciendo hasta la ciencia, si no me quieren creer. Por ejemplo, si yo tengo un coche, ahorita yo llego y estaciono mi coche, y mañana yo salgo y veo otro coche, no es el mismo coche, porque no existe nada, es pura conciencia en el momento presente. O sea que si yo vuelvo a ver mi mismo coche, es otro coche que me imaginé, no es el mismo. Lo mismo pasa con una persona. Si yo tengo un novio y lo asumo de narcisista y se va supuestamente a su casa y yo lo veo al día siguiente, el nuevo novio que llega y me toca la puerta es otro. Pero si yo me sigo creyendo su pasado y la historia del pasado de que es narcisista, vuelvo a crear en el momento presente al narcisista. Pero no existe el narcisista, no hay algo que lo ate, no hay un pasado. Lo mismo pasa con el cuerpo físico. Yo juro y asumo que tengo cierta apariencia. Lo juro y lo perjuro porque en la ciencia me dicen que yo no puedo cambiar mi aspecto físico, que yo no puedo no sé qué, no sé qué. Entonces yo me asumo de una manera. Y entonces cuando me duermo yo me desconecto completamente del avatar y del cuerpo físico. Y cuando me vuelvo a ver en el espejo, vuelvo a representarme en el momento presente de la misma manera porque me dicen que yo no puedo cambiar. ¿Ves cómo te estás creyendo un montón de cosas cuando solo eres el momento presente, eres conciencia? Y creo que ahora sí estoy sonando bien, bien loca. Pero bueno. No importan las posesiones. ¿Sabes por qué la gente, creo yo, luego es tan materialista? Porque tenemos como esta noción de que nosotros mismos somos como objetos en un espacio y tiempo gigante. Todas las películas nos hablan de eso, de lo insignificantes, de lo diminutos que somos, que todo existe afuera de nosotros, que no importamos. Cuando lo que no sabemos es que nosotros estamos creando lo que vemos. Nosotros somos lo que creamos y somos lo que estamos viendo. Y que cada vez que vemos algo, mientras desaparezca, es como si eso que ahorita ya no le pones atención se fue a la basura, ya no existe. Les digo, no hay nada que lo ate o que digan, no, mira, esto vuelve a aparecer porque es su pasado. Eso vuelve a aparecer porque tú te creíste el pasado, pero realmente eso es como si se fuera a la basura. Y si le vuelves a dar atención, lo vuelves a crear, pero no es la misma historia, no es el mismo objeto, no es la misma persona. Es otra, pero te la crees tanto del pasado que lo manifiestas igual. Y si les digo esto, es para que lo aprendan a usar a su favor.
Por eso mismo se puede cambiar cualquier circunstancia, o se puede cambiar a la persona o se puede cambiar el cuerpo físico, porque todo es imaginado en el momento presente. Solo existe lo que crees en este momento presente. Y yo sé lo difícil que es entender esto, yo lo sé, o sea, yo para atreverme a decir esto como se los estoy diciendo, me ha costado años. Siempre lo he pensado, pero ahora estoy mucho más segura. Y yo sé que este tipo de información no es para todos, porque obviamente tiene que haber un entendimiento y obviamente hay que quitar capas de ego. Por eso me gusta que empiecen con el audio de amor propio, porque te quita la primera capita, que es la de los traumas, la codependencia, la validación externa. Y luego los demás audios te van quitando más y más y más capitas. Entonces llegas a un punto donde de verdad estás en paz, de verdad te vale madre la validación externa. Entonces empiezas a observar otras cosas, empiezas a sentir otras cosas, empiezas a darte cuenta cómo la realidad es tan absurda y cómo solo existe el momento presente. Por eso a medida que avances en este camino, suéltate, suelta eso de que los linajes, que el pasado, que la historia, que fulano es así. Entre más sueltes, más te vas a sorprender. Y recuerda que no hay mejor gurú que tú mismo. No creas en nadie más que en ti mismo.